Hola queridos amigos, nuevamente su doctor Tigre, el que ronca en las noches de esta noche neoliberal. Hablaremos sobre los grandes cambios que produjo Rafael Correa en la frontera norte y cómo estos cambiaron la manera de ver y de vivir de la gente de ese lugar. Les había mencionado anteriormente que en la frontera norte las condiciones eran realmente difíciles. Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de violencia militar, armada, estamos hablando de contrabando, hablamos de tráfico humano y también estamos hablando de una práctica médica vinculada fundamentalmente al uso de la estructura estatal, sea en el Ministerio de Salud o en el Seguro Social Campesino, para crear condiciones de abuso y explotación a las personas de ese lugar. En términos generales, la frontera norte siempre fue una frontera muy complicada, a tal punto que durante el gobierno de Velasco Ibarra, el padre de Jaime Nebot Velasco justamente, que era ministro de gobierno, hizo su fortuna traficando mediante la flota bolivariana de camiones azúcar y arroz a través de la frontera cuando en Ecuador había excedente o cuando faltaba. El negocio de ser ministro de gobierno le dio frutos y le permitió salir de ser un simple teniente político a ser un hombre rico cuyo hijo ahora es el alcalde de Guayaquil. Es decir, la frontera norte siempre fue un sitio de tráfico. Pero hablar de la frontera norte también implica que cuando llegó a Rafael Correa se dio otro espectro. Primero, recordemos que desde el año 2000 Colombia y Estados Unidos firmaron el denominado Plan Colombia. Este Plan Colombia consistía en que las tropas ecuatorianas iban a servir para evitar todas las facilidades que tenía la guerrilla y los paramilitares, y a su vez el ejército colombiano, ayudado por el ejército norteamericano, iban a hacer el martillo. Se llama el yunque y el martillo. Esa era la posición. Ecuador era el yunque y el ejército colombiano iba a ser el martillo para destruir por fin a la guerrilla de las FARC, que eran las que dominaban en la zona, y ante el fracaso de las Autodefensas Unidas de Colombia, que intentaron llegar a vencer a las FARC de otra manera, utilizando el paramilitarismo, pero no lo pudieron hacer. Sin embargo, se quedaron establecidas en la zona como los denominados rastrojos, águilas negras y otras organizaciones especializadas ya en el tráfico de drogas y en la violencia civil, utilizando la tortura y la intimidación. En la frontera norte, la práctica médica y la medicina, como les había mencionado, era de lo más deplorable. Cuando llega Rafael Correa, comienzan correctivos muy importantes. Los correctivos muy importantes son, por ejemplo, en el caso de la educación, que todos los niños de las escuelas de la frontera norte tenían desayuno y almuerzo. Quedaba a los padres solamente el problema de la merienda. Esto fue un gran logro. Esto dio mucha paz social, porque la mayor parte del motivo del tráfico de drogas, el motivo de la delincuencia, el motivo de la violencia de la frontera, era porque la familia tenía que llevar comida a su casa y no había. Y los que más sufrían por la comida no eran los adultos, eran los niños y los jóvenes. Entonces, cuando Correa lleva el desayuno y el almuerzo escolar, comienza el gran cambio. A eso se suma que en la educación se les daba los uniformes, los útiles escolares y se les daba las oportunidades para que los profesores trabajen de otra manera. El primer gran cambio fue exigir a los profesores 8 horas diarias de trabajo. Esto era 5 horas de clase y 3 horas de planificación, de seguimiento y de
trabajos con los estudiantes para resolver problemas que se presentaban en su educación. Las escuelas de la frontera albergaron a cientos de niños migrantes de Colombia, pues la guerrilla utilizaba la frontera y el territorio ecuatoriano para tener ahí su familia, mientras los combatientes estaban al otro lado. De esa manera ponían a salvo a su familia. En segundo lugar, el servicio médico, tanto del Seguro Social Campesino como del Ministerio de Salud, cambió. Los médicos ya no trabajaban 4 miserables horas y cobraban por 8, sino que se les obligó ahora sí a trabajar 8 horas, para lo cual inclusive se introdujo un sistema de control de huella digital, un reloj dactilar. Por supuesto, esto produjo una gran molestia y, en fin, muchos problemas, pero los médicos comenzaron a trabajar así. Además, se nos proveyó, porque trabajé en esa frontera, de suficiente cantidad de medicinas, había lo que quiera, no faltaba nada, y equipos médicos, sistemas de ambulancia y sistemas de transporte de pacientes. Esto fue también una revolución, la revolución del traslado de pacientes desde los sitios de mayor dificultad hacia los grandes hospitales, especialmente situados en Ibarra, en Esmeraldas y en Sucumbíos. A estas cosas se les sumaron otros factores muy importantes, que fue la lucha contra las fumigaciones de glifosfato. El gobierno de Colombia fumigaba la frontera con glifosfato. El glifosfato afectaba a los cultivos de Ecuador porque el viento traía todo el glifosfato hacia Ecuador, destruía los cultivos, pero además los que no destruía convertía en productos tóxicos. Estamos hablando de, en el caso de la provincia de Imbabura y Carchi, el problema era que los productos como el frijol, el tomate, la papa, se contaminaban con un exceso de glifosfato. En el caso de las provincias de Esmeraldas, todos los productos agrícolas como la yuca, como todos los cultivos de tomate, las frutas, los productos de ciclo corto que se llaman el arroz, el melón, la papaya, todos ellos se vieron afectados y la gente comía esos productos y se producían problemas de cáncer, problemas de piel, problemas múltiples en la salud. El gobierno luchó contra esto y consiguió, después de que hubo el gran problema en la frontera por la invasión colombiana a Ecuador para matar a Reyes, el segundo al mando de las FARC, en Angostura, en Sucumbíos, que el gobierno de Colombia dejara de fumigar y pasara a hacer otra actividad, que era el limpiar la zona de los cultivos manualmente. Pero esto también significaba que en la zona, la frontera sur de Colombia, como explicaba, no era una frontera que resolvía los problemas de los habitantes de Colombia. No tenían educación, no tenían salud, no tenían vacunas, no tenían sistemas sanitarios. Entonces la malaria, el dengue, inclusive la fiebre amarilla en la parte de amazónica, eran frecuentes y eran realmente un gran problema de salud. Entonces, Ecuador era el que enfrentaba siempre epidemias que ya había resuelto. La malaria ya se resolvió en Ecuador, pero tenía que volver por el problema colombiano. Ecuador hizo una gran campaña y logró recibir una certificación en la época de Correa de que había eliminado la malaria. En realidad no lo pudo hacer. Yo mismo sufrí malaria y casi muero, porque cuando llegué a Quito a hacerme curar, los médicos de aquí ni siquiera podían reconocer a la enfermedad. Yo tuve que escaparme del hospital Eugenio Espejo, ir a mi casa y curarme yo mismo y salvar mi vida, porque estaba ya en situación muy crítica. Entonces, estamos hablando de que hubo un gran cambio, pero además se cambió toda la infraestructura. Se crearon hospitales, subcentros, dispensarios, carreteras y ahora inclusive puentes. Ahora se le critica que Correa construyó el puente sobre el río, el puente en Mataje sobre el río Mira, para facilitar las conexiones con Colombia. Pero sobre el río, no es Mira, sino
otro río, ¿cómo se llama? El río de la frontera. Bueno, porque el río Mira en esa parte es enorme, no se podía construir y estaba directamente a Tumaco. El río Mataje, perdón. Entonces, en Mataje se construyó un puente que permitía que la gente circulara y se creara una economía que facilitaba a los migrantes, especialmente de Colombia, que llegaron a ser 60.000. Llegó a ser el Ecuador el país que más migrantes había recibido en toda América Latina de refugiados colombianos. Esta enorme masa de colombianos que llegaron en un momento a ser 200.000, de los cuales 60.000 se estabilizaron en el país y recibieron su carnet de residencia como refugiados, fueron acogidos por Correa y el puente ayudaba a que la situación intrafamiliar, la situación familiar de Colombia y los migrantes ecuatorianos no se viera totalmente fracturada. Pero no solamente construyó el puente ese, mejoró el puente el puente que une Colombia con Tulcán con Ipiales, y también lo hizo dos puentes en la Amazonía que unen a Colombia con Ecuador. Pero además creó una enorme red, creó una autopista que iba desde Tulcán hasta Quito y luego sigue hasta el hasta el sur del Ecuador, de 6 carriles, y creó condiciones de desarrollo importantísimas: centrales hidroeléctricas, abastecimiento de luz. Todas las poblaciones de la frontera fueron abastecidas con energía eléctrica. Todas las poblaciones de la frontera recibieron agua potable. Todas las poblaciones de la frontera tuvieron atención, se crearon sistemas sanitarios de eliminación de excretas domiciliarios. Fueron y recibieron vacunaciones desde los perros hasta las personas. Jamás se atrasó nadie en una vacunación. Los médicos íbamos de casa en casa mediante un programa que se llamaba Equipos Básicos de Salud, visitando cada una de las casas y registrando además todos los pacientes que tenían discapacidad, enfermedades crónicas, estaban en situación de aislamiento y de postración. Y los ayudábamos a salir porque había el plan Manuela Espejo que dirigía el vicepresidente, y nosotros los médicos teníamos ese trabajo de ir casa por casa buscando a estas personas para ayudarles, para darles colchones, sillas de ruedas, operaciones a los ojos, operaciones a los oídos, muchas alternativas, prótesis, en fin, todo un programa de asistencia médica y de salud en la frontera. Entonces el trabajo en la frontera durante el periodo de Rafael Correa fue tan importante que trajo en sí la paz social a la frontera. Hoy, apenas Rafael Correa ha salido, todo se desconfiguró. Todo volvió a ser lo que era antes, que les había contado. El médico pícaro que no trabajaba, la auxiliar que pedía coimas, el policía que estaba listo para actuar solamente si había dinero, no funcionaban correctamente los puestos fronterizos, la persecución del contrabando y después el manejo de la coima para dejar pasar y dejar circular de acuerdo a cuánto hay. Es decir, hemos regresado a la negra noche neoliberal con este gobierno, donde las autoridades, los funcionarios públicos, todo se mueve primero lento, segundo con sospecha de honestidad y con eso. Entonces vivimos lo que se pasa. Se desvió la atención. En la época de Correa, la atención se centraba en la microcorrupción, porque el principio fundamental de Correa era manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes. La visión era que nos quiten todo menos la esperanza. Pero cuando llega Lenín Moreno, utiliza una frase de Correa que decía: el pasado nunca regrese. Entonces él cambia y le pone: el futuro no se detiene. Pero realmente el futuro se detuvo.
En segundo lugar, utiliza la frase cambia a manos limpias a lucha anticorrupción, pero él centra la lucha anticorrupción no en la microcorrupción, que es realmente el peor daño que vive el Ecuador. La microcorrupción es esa corrupción que tenías en el registro civil, que te pedían plata, que ibas al subcentro y no te atendían si no llegabas el regalito al auxiliar, que tenías en la escuela donde el profesor, si no le pagabas, si no le ofrecías el cuerpo, si no había esto, no había la extorsión, no había nota, no había calificación, todo era un mundo sucio, puerco. Esa era la microcorrupción que nos afectaba y nos mordía todos los días. Eso se frenó, se cambió la educación. Los profesores del MPD fueron sacados porque ellos manejaban esta mafia educativa de corrupción. Y se cambió a otro tipo de profesores, calificados, etcétera, etcétera. Ser estudiante, en Ecuador se decía que el que sabe, sabe, y el que no se hace profesor, porque la Facultad de Filosofía recibía a los estudiantes más vagos de todos los colegios, porque los estudiantes más vagos de todos los colegios iban a la Facultad de Filosofía para ser profesores, que en realidad no eran ser profesores, sino eran ser los estudiantes que iban a las protestas callejeras del MPD y ganaban las notas participando en las protestas callejeras. Ese era el sistema educativo y así se formaban los profesores de Ecuador. Eso cambió Rafael Correa. Hizo primero una universidad pedagógica en Cañar, donde se forman los profesores para ser los mejores profesores del país. En segundo lugar, los salarios los cambió. Triplicó, duplicó el salario. Y jamás se atrasó en ningún salario, ni de ningún médico, ni de ningún profesor, ni de ningún policía, de nadie. Ningún empleado público sufrió jamás durante los 10 años de gobierno un retraso en su salario. Y eso cambió todo. Y eso cambió todo el comportamiento de los profesionales. Estas fueron las grandes contribuciones de Correa en la frontera norte. Bien, nos vemos la próxima vez.